Vamos a empezar rezando en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor resucitado, que envíes sobre nosotros tu Espíritu Santo. Te pedimos que ilumines nuestra mente, que abras nuestro corazón, que dispongas nuestro afecto para mejor conocerte, para poder contemplarte, para poder adquirir sabiduría. Y a vos, Virgencita, te pedimos que durante este rato que vamos a estar en presencia de Dios, nos asistas, intercedas por nosotros y nos cubras con tu manto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, acá estamos presentes de nuevo. Hay por lo menos 50 personas que no se arrepintieron desde la vez pasada, así que ya me siento muy bien. Bueno, por un lado, como siempre ya saben, está habilitado, voy a habilitarlo yo para mí, el chat. Y el modo de participación que vamos a tener va a ser principalmente por el chat, ¿sí? Como dijo Pato, me puse una cortina hoy atrás mío porque estoy en mi cuarto, si no, estarían viendo todo mi cuarto básicamente. Así que mejor ver la cortina de fondo aunque no esté planchada del todo. Bueno, si quedó alguna duda importante de la vez pasada, aprovechamos estos 2-3 minutos que esperamos que se siga sumando gente y, y podemos ver. Yo quedé en deuda con ustedes de escribirles la otra vez en el chat el tema de los libros que estaba usando. Obviamente que después cuando aparecen los videos en internet igual lo pueden ustedes ver, pero no importa, ¿sí? Lo escribo ahora. Primero estamos siguiendo un documento que se llama Biblia y Moral de la Pontificia Comisión Bíblica. Esto es lo primero, ahí se los puse, ¿sí? Raíces bíblicas del comportamiento cristiano, ese es el subtítulo. Si ustedes quieren acceder, lo pueden buscar online, así lo estábamos siguiendo nosotros en este curso, que lo estoy buscando porque ya puse tantas cosas acá. Ahí está. Ahora se los muestro. Entonces en internet lo ven así, en este formato. Yo ahora lo vuelvo a googlear si querés y pongo el link del documento del Vatican.va. Gracias, Pato, eso está muy bueno. Después estamos siguiendo también un par de libros más interesantes, que se los cito, acá ahora se los escribo también. Particularmente hoy un poquitín más vamos a seguir alguna reflexión de un libro que se llama escribí cualquier cosa. Introducción a la ética cristiana, de un muchacho que se llama Alberto de Mingo Kaminouchi, así entre español y japonés. Y es que realmente es así. Este hombre nació en Hiroshima, en Japón, de madre japonesa y padre español. Una mezcla hermosa. Bueno, tiene su canal de YouTube, este hombre también, es muy interesante. ¿Por qué? Porque reúne dos especialidades, la Biblia y la moral. Eso es lo que tiene de interesante. O sea, lo que yo no reúno, pero miento y digo que sí, este hombre lo reúne de verdad. Entonces, pueden aprovecharlo. Tiene un par de conferencias sobre la resurrección de Jesús
y las consecuencias para la moral, muy interesante. ¿Por qué lo digo? Porque nuestra moral está todavía bastante centrada en el hombre herido por el pecado y el misterio de la salvación, y sí, es verdad, pero a veces le falta recapitular la mirada sobre el ser humano, la mirada antropológica desde Cristo resucitado, ¿no? También, que ya influye en nuestra antropología de manera estable. Bueno, un tema para pensar, vale la pena. Otro libro que estamos siguiendo, que lo vamos a seguir poco, pero sí lo tengo en mente cuando hablo, se llama El Evangelio y la Moral de Pinkers. Ahí lo puse. Estos serían como los tres más. Después, seguramente la próxima clase vamos a seguir otro, que es como un rejunte, es un libro, pero es un rejunte de artículos. La dignidad del hombre en cuanto imagen de Dios, ya que vamos a ver la imagen de Dios la próxima vez particularmente, de Elizabeth Reinhardt. Me sobró una D ahí, es Reinhardt. Lo puse mal, no sé qué apreté. Ahí lo corrijo, ahí va. Bueno, se podría decir que eso estamos siguiendo. Después varios documentos más estuvimos comentando que hablamos la vez pasada, que hoy solo vamos a repasar alguno. Particularmente Evangelii Gaudium, el primero de los documentos que sacó el Papa Francisco en el 2013, noviembre de 2013. Seguimos algo el catecismo de la Iglesia Católica de pronto, sobre todo para comparar con alguna cosa. Todos esos se pueden ver online en la página del Vaticano. Estuvimos hablando los otros días de, bueno, que se los muestro, miren, de la Optata Antosius, del Concilio Vaticano II. Vamos a ver algo de la Gaudete et Exsultate hoy. La Dei Verbum, vimos alguna cosita también del Concilio Vaticano II. Y como se acordarán, todos los documentos de la Iglesia están divididos también con numeritos por párrafo. Y ustedes entonces cuando hablamos de, no sé, la Dei Verbum 2, ustedes buscan acá el numerito 2. Ahí están viendo el cursor, creo. Sí, lo están viendo. Hablamos de la Dei Verbum, no sé, 26, buscan acá, sí, bueno. Así que también se busca muy parecido a cómo se busca la Biblia. Bien. Ahora sí, ya es I10, así que nos dejamos de introducciones y vamos a los bifes. Yo estoy tratando de poder verlos a ustedes también acá. Ahí está. Bien. Vamos a volver a los esquemas del otro día. Los mejoré un montón. Ahora les voy a mostrar que estuve trabajando para ustedes. Vamos a volver primero a nuestro esquema general. ¿Se acuerdan? En el curso vamos a... Ya estamos ahora en la parte de la felicidad. El otro día varios estuvieron un poco contándonos qué era para cada uno la felicidad. Vamos a cambiar de lugar la flecha. Ya avanzamos. Ahí vamos. Y el resaltado también nos lo llevamos. Ahí estamos. Bien. Hoy estamos entonces centrándonos un poco más en el tema de la felicidad. Pero para eso vamos a repasar algo de lo que vimos la vez pasada. Si se acuerdan, decíamos que el término moral
como la moral como una asignatura, como una materia, como una ciencia, si lo quieren, sobre todo se oficializa como tal así en el Concilio de Trento, que termina en el año 1563. La perspectiva de Trento es la Reforma protestante, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, Trento en el fondo buscaba poder hablar de una moral que sacara de lado, vamos a decir, el discernimiento de la persona. El sacerdote, el teólogo discernían por la persona una moral que no necesitara demasiada interpretación, dejara de lado la necesidad de interpretar las normas, todo. Entonces, fue una moral muy minuciosa, ¿no? con las normas y la aplicación de las normas. Preveía cada caso y cada posibilidad y de tal acto, todas las posibilidades que se pudieran dar, todas las variables, pretendía tener todo ahí bajo control. Y por lo tanto, esto liberaba bastante liberaba en algún sentido, ¿no? A la persona de tener que discernir ella, por lo tanto era una moral de se puede, no se puede ir a preguntar, ¿no? Pregunto, ¿se puede hacer tal cosa? ¿Puedo tal otra? ¿No? Es esta moral que todavía hoy se mantiene a veces en lo que se llama clásicamente la dirección espiritual de pronto, ¿no? Y vamos a preguntar, ¿y ahora se puede comulgar? Sí, no sé qué, ¿no? Y que, si queremos ser un poquitín más técnicos todavía, hablamos de una moral, no sé si lo escribí acá, ya se los digo, sí, una moral casuística, ¿sí? Una moral casuística centrada en casos, ¿sí? Para que veamos un ejemplo en la Biblia de esto, porque esto no es una creación de Trento, digamos, es parte de la moral de siempre. La moral judía, por ejemplo, en la época de Jesús, se había desarrollado bastante también en este sentido. Si quieren ver un ejemplo, tenemos el clásico ejemplo. Estoy suponiendo que ustedes están con la Biblia ahí, si no, igual lo vamos a mirar acá. Podemos ver el ejemplo de Mateo 22-25. Vamos acá, libro del pueblo de Dios, el Evangelio de Mateo. Mateo 22-25. Es súper conocido esto por la eterna discusión sobre los divorciados vueltos a casar y el tema de la comunión, ¿no? De la recepción de los sacramentos. Se suele citar este texto para hablar de esto. Todos quedaron admirados acá, 22. Se acercaron unos saduceos que niegan la resurrección y propusieron a Jesús este caso. Maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó, y como murió sin tener hijos, dejó a su esposa al hermano. Lo mismo ocurrió con el segundo, después con el tercero, así sucesivamente hasta el séptimo. Finalmente murió la mujer. Respóndenos, cuando resuciten los muertos, ¿de cuál de los 7 será esposa? Ya que lo fue de todos. Bueno, este es el texto. ¿Ven? Esto es casuística. ¿Sí? Poner un caso concreto y ver, bueno, y a ver qué decimos con esto. Acá hay un mandato concreto de la ley de Moisés. Para los judíos, la ley de Moisés es la ley de Dios, ¿sí? A través de su siervo el profeta. Y normalmente este texto se suele citar para hablar del matrimonio y del divorcio, ¿sí? O textos de este estilo que son casuísticos. Acá, por ejemplo, una trampa en la que solemos caer, y esto ya nos va a ayudar como tip, si bien no vamos a entrar en este tema hoy, un tema importante para no caer, ¿sí?
es que fíjense la trampa que le quiere entender a Jesús, el contexto de este texto. Aquel mismo día se le acercaron unos saduceos que niegan la resurrección, ¿sí? En el fondo, este caso que le presentan, que es sobre el matrimonio, a ellos no les interesa ni la mujer, ni los hombres, ni el matrimonio, ¿sí? Les interesa decirle a Jesús que si hay resurrección de los muertos, en lo cual ellos no creen, si hay resurrección de los muertos, cuando todos resuciten, se van a estar agarrando a las piñas en el cielo para ver quién se queda con la mujer. ¿Sí? Entonces, a veces después usamos estos textos para discutir otras cosas morales, porque habla del matrimonio, porque habla de esto, habla de aquello. Bueno, y a lo mejor nos vamos de tema, ¿sí? Hay que mirar muy bien los textos en su propio contexto. Bueno, acá hay una casuística, ¿sí? En el Evangelio hay muchos, ¿sí? Ejemplos conocidos cuando los discípulos arrancan espigas de trigo y comen en sábado, ¿sí? Los judíos se enojan con Jesús y los discípulos y Jesús entonces presenta un caso, ¿sí? Hace casuística, cuenta cómo David agarró los panes de la ofrenda en el Antiguo Testamento. Bueno, otro ejemplo de casuística conocido al que vamos a ir, que quiero que vean, que es más interesante todavía, está en Lucas, capítulo 13, versículo 10. Vamos a ir ahí. Esperen que me acabo de dar cuenta que yo no les estoy mostrando, ahora sí, la lectura. Pido perdón. Estamos en Lucas capítulo 13, versículo 10. Un sábado Jesús estaba enseñando en la sinagoga. Sigue sin verse, claro, ¿eh? Ah, no, ahí sí, perdón. ¿Sí, no? Listo. Jesús estaba enseñando en la sinagoga, allí fue una mujer poseída de un espíritu que la tenía enferma desde hacía 18 años. Estaba completamente encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús al verla la llamó y le dijo: mujer, estás curada de tu enfermedad, y le impuso las manos. Ella se enderezó enseguida y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la multitud: los días de trabajo son 6, vengan durante esos días para hacerse curar y no el sábado. Y el Señor le respondió, y acá casuística: hipócritas, cualquiera de ustedes, aunque sea sábado, ¿no desata del pesebre a su buey o a su asno para llevarlo a beber? Y esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo aprisionada durante 18 años, ¿no podía ser librada de sus cadenas el día sábado? Al oír estas palabras, todos sus adversarios se llenaron de confusión, pero la multitud se alegraba de las maravillas que él hacía. El caso es tremendo, ¿no? Jesús está liberando a una mujer de sus cadenas, ¿eh? y se enoja el jefe de la sinagoga porque cura en sábado, está violando la ley de Dios haciendo un trabajo, ¿no?, en sábado. Y Jesús entonces les dice, les presenta un caso, y les dice: pero ustedes desatan a su asno si tiene sed para darle de beber. O sea, están tratando a esta mujer peor que a su asno, ¿no?, básicamente. Y de paso se da este intercambio tan lindo que aparece en los evangelios, a veces cómo se da vuelta a la realidad. Se demuestra en algún sentido que los que están encorvados sobre ellos mismos, ¿no?, son los jefes de la sinagoga, ¿no? El que está encerrado en su moral legalista y en el mínimo detalle de la ley para que no se le vaya nada de control, a la larga está encorvado sobre sí mismo y está atado por cadenas, ¿no? Bueno, nos dejamos de estos ejemplos, pero era como para darnos una zambullida de Biblia. Vamos a seguir entonces acá con el
con el esquema que tenemos. Esto es la casuística, ¿sí? Ustedes habrán experimentado en la confesión la casuística famosa de, o tal vez incluso hoy todavía se confiesan así, herencia de esta mirada sobre la moral. Bueno, ¿qué hice? ¿Cuántas veces lo hice? ¿En qué circunstancias? Bueno, parte de esto de la moral casuística, ¿sí? Acá me dice que mi conexión de internet es inestable. Díganme ustedes si, si me están perdiendo. Vamos bien, Clau. Por las dudas, Pato, yo estoy atento al celular para que vos me pases. Bien. Acá quiero ir a ampliar la línea del tiempo que hicimos el otro día, ¿sí? Antes del Vaticano II, que es de 1965, miren, vamos a irnos a otra línea del tiempo más trucha que hice, pero acá, ¿sí? Entre 1700 y 1800, esto está en este libro de Introducción a la Moral, surge independientemente, ¿sí? Una filosofía moral desprendía totalmente de la visión moral de la Iglesia, ¿no? Representantes de esto, pues, bueno, el gran representante que podemos pensar, que ustedes seguro lo van a tener en mente, es Kant. Una ética que se base en la razón, ¿sí? Recordemos que la Iglesia no rechaza esto, porque justamente, ¿se acuerdan lo que citábamos del Concilio Vaticano II? El pedido de renovación de la moral del Concilio Vaticano II, que va a venir, ven, acá después, va a pedir que la exposición de la moral sea científica, ¿sí? Lo dice así. Y por lo tanto, estamos hablando de que sea de acuerdo a la razón, que se puedan dar razones. No, la exposición científica quiere decir que no podemos invocar simplemente y así nomás, bueno, la Biblia o la casuística. Bien, pero esta ética de la razón hizo algo semejante en algún sentido a lo que pasó con Trento también, pero desde la razón pura. Era tratar de fundamentar una ética que no dependiera de la persona que obra ni de sus circunstancias, ¿sí? Era fundamentar las leyes y las normas morales en un sistema lo más cerrado y autosuficiente posible. ¿eh? Que esto, que no, otra vez, que no tuviera subjetividades, ¿sí? Que fuera objetivo totalmente. ¿Por qué? Porque la razón es objetiva, ¿sí? Estamos hablando de esta época en la que se empieza a pensar que la razón, la manera de conocer humana, racional, es totalmente objetiva, ¿no? E indiscutible y no cambia nada con las perspectivas de la persona y con la mirada. Obviamente, esta ética, ¿sí? A lo largo de los años, de los siglos ya que lleva, fue mostrando que también era insuficiente, ¿sí? Y de a poco se fue recuperando una línea de la ética que también fue recuperando la Iglesia, ¿sí? Que justamente, más que basarse en las normas, y acá venimos a nuestro tema de hoy, se basa en la felicidad, ¿sí? Ya el otro día hablamos, cada uno estuvo escribiendo un poco sobre la felicidad. Para hablar de felicidad, ¿sí? Tenemos que remitirnos, o estaría bueno remitirnos al primero que puso, uno de los primeros prácticamente, que pusieron por escrito su ética o su moral en función de la felicidad, que es el señor Aristóteles. ¿Sí? Aristóteles tiene
varios tratados de ética muy conocidos, la más conocida tal vez, la famosa Ética a Nicómaco, que se las hubiera querido compartir acá y no sé por qué no se las compartí, ya enseguida se las voy a compartir. Se basa, primero que nada, se pregunta, bueno, en el obrar humano, el ser humano cuando obra, ¿por qué obra? ¿Sí? Y en general, cualquier cosa que obra, ¿no? También habla de los animales, de otras. Y dice, todo agente que obra, y el ser humano también, obra en busca de un fin, ¿sí? Finalidad. Entonces, cuando hablamos de felicidad, y una ética desde la perspectiva de la felicidad, a la larga, estamos pasando un poquitín por la filosofía de Aristóteles, y el tema de obrar por una finalidad. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan, o no se acuerdan, pero em, que habíamos dicho, entre otras cosas, que la felicidad, por ejemplo, podía ser un estado de paz, de quietud, de disfrutar algo que se posee, ¿sí? Eso sería poseer de alguna manera el fin o el objetivo, ¿sí? El objeto poseído o el fin logrado produce paz, quietud, felicidad, gozo, alegría, lo que le quieran poner. ¿eh? La felicidad, tarde o temprano, cuando tratamos de definirla o de pensarla, nos lleva entonces también a hablar de otra dinámica que está junto con que es parte de la dinámica del fin, de la finalidad, que es la dinámica del deseo o de las tendencias. ¿Sí? El corazón del ser humano inquieto en búsqueda de algo que necesita, ¿sí? Así empezaba justamente el documento que estamos siguiendo, ¿se acuerdan? El ser humano inquieto, buscador de la felicidad, es decir, de una vida plena, ¿sí? Bueno, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, y la humanidad a lo largo de los siglos se ha preguntado entonces en qué consiste la vida plena, la vida llena, qué hay que tener para estar lleno. Entonces se preguntan si se trata de las riquezas, si se trata del honor, si se trata del poder. Bueno, Aristóteles se hace todas esas preguntas, y finalmente entiende y llega a la conclusión de que la felicidad tiene que ver con una riqueza que podríamos llamar nosotros espiritual, tiene que ver con un bien interior, ¿sí? Y tiene que ver con la verdad, ¿sí? Con el conocimiento de la verdad, la posesión espiritual o intelectual de la verdad, de lo verdadero. No vamos a seguir indagando por este camino nosotros, pero cada uno de nosotros podría pensar 3 segundos cuáles son las posesiones, ¿sí? O los fines que realmente nos dan felicidad, ¿sí? ¿Qué tendencias o deseos profundos tenemos y que nos ponen en marcha hacia la búsqueda, hacia la aventura, no nos dejan quedarnos quietos? Esto va a ser muy importante para poder después hablar de una moral, de una ética, también desde el cristianismo, que se pueda decir natural. Natural, ¿en qué sentido se entendió en la tradición de la Iglesia, en la tradición moral? Natural en el sentido de que
se puede generalizar para todos. ¿Sí? Lo vamos a poner así. Porque si no nos metemos en otro tema filosófico que hoy no tiene mucho sentido. ¿Sí? Sería algo generalizable para todos, aunque no conozcan el Evangelio, aunque no conozcan el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, el mensaje de Jesús, el mensaje cristiano, nuestra moral. ¿Hay algo que igual se pueda decir que es general para todo ser humano? ¿Nos podemos poner todos de acuerdo acerca de la felicidad? Bueno, Aristóteles ya creía que sí. Nosotros, nuestro mundo, podríamos decir que también. Hoy, si lo quieren, a lo mejor tendríamos que pensar en los derechos humanos. ¿Sí? Los derechos humanos casi podrían ser como nuestros 10 mandamientos de hoy, en algún sentido. Les falta una base filosófica ahí, que es un tema para otro curso, pero los derechos humanos podrían ser una muestra de que la humanidad en general sigue creyendo, teniendo la intuición de que hay algo dentro de la ética o de la moral que es generalizable para todos, que estamos todos de acuerdo, ¿sí? El problema es la base o el sustento acá. El gran problema de los derechos humanos es que no está resuelto filosóficamente el problema de la dignidad humana, ¿sí? O sea, ¿cuál es el fundamento de la dignidad humana? Porque no puede basarse en ninguna creencia o religión. Bueno, y ahí hay un lío. Cuando el ser humano deja de ser criatura y queda simplemente encerrado en este mundo y no hay nada superior, está encerrado en sí mismo y es el que decide sobre su propia dignidad, no hay mucha manera de ponernos de acuerdo sobre en qué se basa nuestra propia dignidad, más que en que lo decidimos y nos ponemos de acuerdo. Para continuar el tema, ya nos queda para otro recurso. Bueno, les quiero ver las caras. ¿Vamos bien hasta ahí? Busco alguna cabeza que me haga así, no, me aburro. ¿Estamos bien? Bueno, dentro de un par de minutos más vamos a descansar, pero bien. Continuamos entonces con el tema de la felicidad. Quiero que se fijen esto. A partir del Concilio Vaticano II, lo primero que se remarca, acá volvemos a nuestro esquema de la otra vez, se pide que se resalte la centralidad del misterio de Cristo, que la exposición sea científica, como dijimos recién, que esté más nutrida de la Sagrada Escritura y que explique la grandeza de la vocación de los fieles en Cristo. Cuando dice vocación de los fieles en Cristo, ven que nosotros, cuando centramos nuestra ética en la vocación, nuestra moral en la vocación, en ser llamados, la centramos en una iniciativa de Dios. Vamos a marcarlo acá. Estamos centrando entonces nuestra ética en la iniciativa de Dios y a un llamado se responde, ¿sí? Entonces, iniciativa de Dios y respuesta de los fieles, ¿sí? Don y respuesta podría ser, ¿sí? Por eso, en la misma línea de Evangelii Gaudium, en el 2013, fíjense primero el título, ¿no? La alegría del Evangelio. Ya empezamos a ponernos en clave de alegría y felicidad, finalmente. En el 2013 lo vamos logrando. Entre otras cosas, dice que lo principal es la gracia, acá, principalidad de la gracia, y se trata justamente de responder nosotros, los fieles, otra vez, a Dios que nos salva, ¿sí? El don de Dios es la salvación, la iniciativa de Dios. La salvación consiste en un llamado también, ¿sí? Ven que ya
todo se va en la moral poniendo de a poquito en la perspectiva de la finalidad, la vocación, que es un llamado a la alegría o a la felicidad, ¿sí? Acá el Papa Francisco nos regaló una encíclica, una exhortación que en el fondo es sobre la moral, aunque nadie se lo haya puesto a estudiar mucho desde esta perspectiva, lamentablemente. Cuando escribió sobre la santidad, en la Gaudete et Exsultate, ahora se las voy a compartir, en el fondo, la santidad, si es la finalidad de la vida de nuestra, de cualquier cristiano, el seguimiento de Cristo, entonces, y por lo tanto, es nuestro camino moral, define nuestra moral. Fue el documento Gaudete et Exsultate, alégrense y regocíjense. Justamente, y acá es a donde estamos yendo a parar, acá se los presento, la Gaudete et Exsultate, con ustedes. Ahí se los voy a poner en pantalla. La Gaudete et Exsultate, sobre el llamado, vocación, a la santidad en el mundo actual. En el fondo, las implicancias de todo este documento son morales, ¿sí? ¿En qué texto se basó esta exhortación? ¿Y qué texto dejó de lado de los que nosotros decimos que son los superclásicos de la moral en la Biblia? A ver si alguien nos responde por el chat y participa de un sorteo. No, mentira. Si alguien se anima a responder por el chat. ¿En qué texto se basó el Papa para hacer su exhortación mayoritariamente? Alégrense y regocíjense, entonces ya el título nos lo está diciendo. ¿Y qué texto, en cambio, directamente dejó de lado, que hasta ahora siempre en todos los documentos relacionados se ponía ahí primero? Las bienaventuranzas, ¿sí? Exactamente. Van todos respondiendo muy bien. Y dejó de lado, como otro puso, el texto de Éxodo, ¿sí? El de los 10 mandamientos, el decálogo. Esto es para pensarlo, ¿sí? Significa algo, ¿eh? La moral finalmente puesta sin titubeos, sin que le tiemble el pulso, en clave de la felicidad, en clave de virtudes, de actitudes positivas para la vida, ¿sí? El Papa hizo un comentario espectacular sobre las bienaventuranzas y dejó de lado los 10 mandamientos. Se los olvidó en algún lado, prácticamente. Fíjense, para que se den una idea, en el catecismo que tengo acá, a ver si lo puedo mostrar en la cámara común. Sí, la cámara me toma. En el catecismo que tengo acá, cuando entramos, mi catecismo está partido en dos porque con el uso se fue rompiendo. Cuando entramos en la parte de la moral, prácticamente lo primero, es un gran comentario sobre los mandamientos. Un enorme comentario sobre los 10 mandamientos. Comenta las bienaventuranzas también, el catecismo las menciona ahí. El mismo documento ahora que estamos siguiendo, Biblia y Moral, acá de este lado para que se vea, lo mismo, comenta primero los 10 mandamientos, porque empieza dedicándose al Antiguo Testamento, y después comenta las bienaventuranzas. Ya este documento le dedica un poquito más a las bienaventuranzas, le pone más onda a las bienaventuranzas. El Papa Francisco, en la Gaudete et Exsultate, le dedica directamente a las bienaventuranzas. No estoy proponiendo que dejemos los 10 mandamientos de lado, aclaro,
antes de que se vayan en crisis hoy del curso. Bueno, les propongo un descanso y próximamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mirar 3 segundos la Gaudete et Exsultate en lo que propone de felicidad y santidad. Y vamos entonces a mirar un poquitín y tratar de comentar juntos, si lo logramos, las bienaventuranzas en el texto bíblico de Mateo 5. Nos vemos dentro de 5 minutos y 45. Bueno, acá estamos de nuevo. Quiero que vean, quiero situar todo esto dentro del documento que estamos siguiendo un poco. Igual la clase que viene nos vamos a meter mucho más adentro. Todos los aspectos que vamos diciendo son cosas que podrían ser usados como criterio para ir ampliando nuestra perspectiva a la hora de leerlo, ¿no? Para leerlo están ustedes, digamos. El documento está dividido en 2 grandes partes, el de Biblia y moral. Malísimo el color que tengo acá. Biblia y moral. En 2 grandes partes. La primera parte se titula así, moral revelada. Y la segunda parte es la que está dedicada a presentar criterios, ¿sí? Por las dudas, Clavo, creo que estás queriendo compartir pantalla y no se ve, ¿eh? Y no lo estoy compartiendo. Tienen razón. La cara de Bobo demostraba que yo estaba mirando, escribiendo, aunque Pato es bueno y no me lo dice. Ya me corro. Ahí me están viendo, ¿no? Ahora sí. 2 partes, 2 grandes partes entonces. Yo les decía la otra vez, y capaz que cometí un mínimo error, les decía que a mi gusto no me copaba que la parte que se refería a los criterios, que era la parte un poco más legalista y casuística, si lo quieren, ocupaba demasiado espacio. Estuve mirando y ocupan partes iguales, ¿sí? Las 2 partes, lo miré con más detenimiento, porque vieron cuando uno emite un juicio y después dice, ¿habré dicho una tontería en realidad? Bueno, casi digo una tontería. Ocupan partes iguales. A mí me gustaría mucho más que ocuparan partes desiguales, ¿no? Realmente, que la primera parte tuviera más peso, pero por lo menos está primero, ¿sí? En la moral revelada se va a dividir también el documento, vamos a decir, en 2, ¿sí? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿sí? En el Antiguo Testamento está el Decálogo, los 10 mandamientos, y en el Nuevo Testamento van a estar las bienaventuranzas. Vamos a hacerlo así, como el Sermón del Monte. ¿Sí? Como los 2 mensajes morales más, más importantes, ¿no? ¿Sí? Ahora bien, la parte de moral revelada, ya como lo indica, muestra justamente que la perspectiva del documento acerca de la moral en relación con la Biblia es que Dios se revela y nos revela el camino, ¿sí? Pero revelándose Él mismo nos revela el camino. Es decir, la moral es consecuencia de que Dios sale al encuentro del hombre y quiere revelarse. Por eso, de vuelta, ven, una vez más, esto siempre nos vuelve a la misma perspectiva del llamado, de vocación de los fieles, de responder a Dios amante que nos salva. Volvemos siempre sobre esta misma perspectiva, ¿sí?
Entonces, Clavo, el tal vez te documento, sirve, perdón, alguien te sí, preguntó algo que creo que hace qué bueno, a a ver. esto que estás explicando en el chat. Consulta, ningún documento excluye el decálogo o las bienaventuranzas, sino que utiliza más uno u otro. Algo lo dijiste, pero tal vez es el momento para Sí, por profundizar en supuesto, eso. ¿no? Tal cual. De ninguna manera lo excluimos, nunca lo vamos a excluir de la moral. Jesús no lo excluyó de la moral. En la Biblia, ¿se acuerdan ese famoso encuentro con el hombre rico que le pregunta qué tengo que hacer? Y Jesús prácticamente le habla de la ley de Moisés, ¿sí? Que nosotros conocemos más estereotipada como el decálogo. Em, y Jesús lo presupone, sí, pero la moral del Evangelio y la moral cristiana es superadora del Decálogo, ¿no? Porque en el Decálogo Dios, vamos a decir, ¿no? Que en la alianza en el Sinaí Dios se había llegado a revelar hasta un punto, en Jesús, y con la propuesta de Jesús, Dios se revela mucho más plenamente, así que algo tiene que cambiar en continuidad con lo anterior, pero algo nuevo tiene que aparecer, ¿no? Por eso la grandeza de la vocación cristiana, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Responde esto a la duda? No podemos nunca centrarnos en una cosa excluyendo la otra, no, de ninguna manera. Así que gracias por tu pregunta, Gastón. Vieron que a veces en la exposición queremos acentuar un punto y se corre el peligro, así que está bien que pregunten, porque uno acentúa y corre el peligro de que se malentienda. BM significa Biblia y Moral, es el documento que estamos siguiendo, ¿sí? Lo convertí en una sigla. Bien. Entonces, estamos en la dinámica, ¿sí? El documento nos pone en la dinámica de un don primero, ¿sí? De un Dios que se dona, que se revela, que sale a nuestro encuentro, y recién la moral en cuanto a lo que nos corresponde a nosotros hacer es en segundo lugar, ¿sí? Y es una respuesta, ¿está bien? A un don, ¿sí? Este es el camino de felicidad que se nos propone, ¿sí? En la moral cristiana. Dios nos muestra hasta qué punto, hasta dónde podemos llegar, ¿sí? Hasta dónde podemos llegar. Nos revela la tremenda dignidad que tenemos, ¿sí? Y nos hace una invitación. Nosotros podemos, sí, ir. Está muy bueno entender esto en sentido bíblico, porque entonces si la moral cristiana es una vocación, un llamado, alguien te tiene que llamar, no podemos nosotros condenar al que no es cristiano y no fue llamado, pobre, nunca escuchó el evangelio, lo que sea, el mensaje no le tocó el corazón, no se sintió interpelado, no descubrió que es para él personalmente. Al que no descubrió eso, no lo podemos nosotros desde nuestra moral así nomás condenar, porque no hace lo que nosotros hacemos, ¿sí? Es un poco más complejo, ¿eh? Si entendemos que nuestra moral se funda en un don de la gracia de Dios, en Dios que sale a nuestro encuentro y nos llama, ¿eh? Esto es súper, súper importante pararnos en esta perspectiva. Bien, además, vuelvo acá al esquema, esta división en el Antiguo Testamento, en todo, Antiguo y Nuevo, ¿sí? Toda esta primera parte, pero sobre todo el Antiguo, el documento, por lo tanto, va a estar en clave de alianza, ¿sí? Lo
lo vamos a ver la próxima junto con lo de imagen de Dios, el tema de alianza. Ahí vamos a usar un poco un librito que a Pato le encanta. El documento entonces nos va a poner en esta perspectiva. Dios que viene a sellar una alianza con su pueblo, ¿sí? Los pactos de los pueblos antiguos, el Antiguo Testamento en las distintas alianzas que va renovando el pueblo con Dios o Dios con su pueblo, se van leyendo en la perspectiva de las alianzas entre reinos y entre pueblos, como sucedía en la época en que fueron escritos estos libros, ¿sí? con Israel. Los pueblos hacían pactos de vasallaje o hacían alianzas entre ellos, y el más poderoso protegía al menor, pero le imponía también algunas condiciones. Lo tremendo, o la novedad tremenda, es que en ningún lado en la antigüedad existía el pensamiento de que un dios hiciera alianza con un pueblo, ¿no? Un rey poderoso con otro reino, sí, pero un dios con un pueblo, era como una especie de rebajarse de Dios, demasiado grande. Imagínense, ya desde la perspectiva del Nuevo Testamento, de la nueva alianza, que Dios se ponga Él a nuestra altura para hacer alianza nueva y nos levante a nosotros a su altura, por esta alianza nueva. Es tremendo lo que estamos diciendo. Tiene muchísimo peso. Bueno, vamos entonces ahora sí, como lo hemos prometido, a mirar las bienaventuranzas, que ya ustedes entonces entendieron acá en el esquema dónde estarían entrando, en qué parte del documento, pero las agarramos ahora porque el tema de la felicidad, como decimos, tendría que ser la perspectiva central de nuestra moral. Estamos llamados a ser felices. Para fundamentar esto último, y antes de dedicarle 15 minutos a las bienaventuranzas, quiero mostrarles en Gaudete et Exultate, que les dije, la exhortación apostólica sobre la santidad, ahí se los muestro. En Gaudete et Exultate, en el número 64, acá miren, tienen el índice, el esquema, ven, el Papa acá propone las bienaventuranzas. Cuando va a proponernos enseguida las bienaventuranzas en la introducción, nos dice esto, 64. La palabra feliz o bienaventurado pasa a ser sinónimo de santo, porque expresa que la persona que es fiel a Dios y vive su palabra alcanza en la entrega de sí la verdadera dicha. ¿Sí? Esto es como la clave, de la interpretación del Papa. La felicidad entonces consistiría... Uy, yo tapaba justo, mi cabeza tapaba la frase que yo les quería mostrar. Ahí está. Entonces, la felicidad para el Papa, o la vida plena, consiste en la santidad. Y la santidad es vivir las bienaventuranzas, ¿sí? Es la felicidad, ¿sí? Y es, por lo tanto, ser fiel a Dios, vivir su palabra. Especialmente esto, condensado, si lo quieren, en las bienaventuranzas, ¿sí? La felicidad, que en Aristóteles, ¿sí? Y también en la palabra que se usa para hablar de bienaventuranzas, tiene relación a ser bendecido por alguien o agraciado por alguien, ¿sí? Aristóteles usaba la palabra eudaimonía, que sería algo así como estar patrocinado, apadrinado por un buen
demonio, pero no en el sentido de demonio que entendemos nosotros hoy. Sería como por un buen ángel, un buen genio, tener un buen padrino, ¿sí? Ser bendecido por los dioses, ¿sí? Esa era la felicidad en Aristóteles. Tiene algo que ver, en definitiva, con la relación con Dios también, no el mismo Dios de los judíos ni del judeocristianismo, evidentemente. ¿Eh? También para los cristianos, cuando hablamos de bienaventuranzas o se habla de macarismos, ¿sí? Dentro de la palabra está justamente incluida la palabra gracia. Y bienaventurado se podría traducir también, por ejemplo, así muy tirado de los pelos, como ser agraciado, ¿sí? Ser agraciado. Y es ser agraciado por Dios. Eh, Fíjense que, perdón que me está molestando el WhatsApp. En definitiva, acá se me salió todo lo que les estaba mostrando, perdón. Entonces, las bienaventuranzas nos ponen en la perspectiva también de una relación, ¿sí? De una relación. Como dijimos hace un ratito, ¿sí? Una relación que es de llamado y de respuesta, de vocación y de respuesta, de don y de respuesta, de gracia, de respuesta. ¿Sí? Quedó claro, ¿no? Bueno, acá entonces teníamos la frase del Papa para empezar con las bienaventuranzas. Yo voy a hacer una interpretación muy libre de las bienaventuranzas, solo lo quiero poner en la clave de la felicidad, ¿sí? No tanto del resto de los contenidos que hay hermosos comentarios sobre las bienaventuranzas y uno podría hacer tranquilamente este de Gaudete et Exsultate. Así que ahora les voy a compartir el texto directamente, el de las bienaventuranzas, lo vamos a buscar acá en el libro del pueblo de Dios y vamos a seguirlo juntos, ¿sí? Recordamos cuál es el contexto de las bienaventuranzas en el Evangelio de Mateo. Jesús da este sermón en una montaña. Jesús subió a la montaña. En Lucas también están las bienaventuranzas como lugar paralelo. Vamos a buscarlo para que lo vean y comparemos. Pero las bienaventuranzas en Lucas 6, perdón. En Lucas este sermón no se da en una montaña. Esto es interesante. Acá está. Jesús no estaba en la montaña acá. Quiere decir, podemos interpretar que Mateo sitúa a Jesús en una montaña a propósito, ¿sí? Esto no lo invento yo, se lo escuché a Pato decirlo. En el Evangelio de Mateo Jesús es mirado como un nuevo Moisés, y por lo tanto Jesús se presenta también como una especie de nuevo legislador, ¿eh? Y entonces viene a realizar la alianza nueva y a hacer un nuevo don de la ley también, y lo hace justamente la parte, digamos, central, lo da en la montaña, ¿sí? Tiene que estar situado en la montaña como un paralelo del Sinaí, del pueblo judío en el Sinaí. Si ustedes miran, por ejemplo, la introducción de la Biblia impresa, ¿no? El libro del pueblo de Dios, dice: ¿cuál debe ser el comportamiento de los que quieren entrar en el reino? La pregunta la responde el primero de los discursos de Jesús, el célebre Sermón de la Montaña, que Mateo propone como la carta fundamental del reino de los cielos. Podríamos decir que este sermón va a ser como la carta magna del reino de los cielos, y las bienaventuranzas abren este sermón, ¿no? Es impresionante. Después Jesús va a seguir un montón más hablando, y en este gran discurso de 5 discursos grandes que hay en el Evangelio de Mateo.
Bien, empezamos entonces con las bienaventuranzas. Jesús tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Podríamos empezar, digamos, a hablar, habría que relacionarlo con el Antiguo Testamento y las esperanzas y los deseos profundos del corazón del pueblo de Israel, para poder ponernos en perspectiva, como dijimos, de la finalidad, ¿sí?, de la moral, ¿sí? Para ponernos en esta perspectiva de vida plena. ¿Qué plenitud esperaba el judío? Bueno, de la época de Jesús, las bienaventuranzas responden de una manera novedosísima, pero responden al anhelo de felicidad, de liberación que tiene el pueblo judío, ¿sí? Están en consonancia con la esperanza de Israel. Jesús es como que agarra la esperanza de Israel y la eleva a la potencia, ¿eh? Bien, así hace también con la vida de cada uno de nosotros, ¿eh? Toma nuestras esperanzas, nuestros deseos, nuestras vidas y los potencia, ¿eh? Una moral que no potencie hoy al ser humano, que no ennoblezca todo lo que tenemos, se queda muy atrás, ¿eh? Vuelvo a las bienaventuranzas. Entonces, felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. ¿Ven? Si la felicidad está, como decíamos, en cierta posesión, en cierto disfrute de poseer algo, todas las bienaventuranzas en algún sentido van a hablar de lograr poseer aquello que anhelamos poseer, y por lo tanto tener quietud. ¿De qué manera se da esa posesión? Bueno, evidentemente acá en las bienaventuranzas se nos presenta actitudes, ¿eh? La posesión se va a dar a través de actitudes, ¿eh? Lo que vamos a llamar nosotros más adelante, la próxima o la otra, la ética de la virtud, ¿eh? Las bienaventuranzas proponen actitudes vitales, proponen virtudes concretas, ¿eh? Proponen acciones positivas. Bueno, el de alma de pobres probablemente refiere a este pequeño grupo, los pobres de Yahvé, los que no poseían nada, habían quedado sin tierra, y a los que Dios rescata, sale garante por ellos, para darles finalmente lo que les pertenece. Y Jesús en los evangelios, en su accionar, se presenta él mismo constantemente como el garante de los más pobres, de los más desposeídos, de los que quedan afuera del sistema. Es más, de los que las mismas leyes del sistema cerrado dejan afuera, ¿eh? Tendríamos que pensar si nosotros a veces con nuestros sistemas de leyes dejamos a algunos afuera, y si no, será que a Jesús habrá que buscarlo junto a ellos, ¿eh? Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Ven otra vez, heredar, llegar a poseer, recibir la tierra prometida. Los judíos, bajo el dominio del Imperio Romano, nunca, bueno, de distintos imperios, en la época de Jesús el romano, no lograban poseer su propia tierra, su terruño, su país, su lugar, ¿no? Donde pudieran ellos poner sus propias leyes, y vivirlas tal cual como ellos querían, y reinar ellos, lo cual es tremendo, no poseer la tierra y no poder poner vos tus propias leyes. Pero acá entra un gran tema y una gran pregunta para la moral, también para nosotros. A veces nosotros en nuestro deseo de evangelización nos preocupamos mucho por lo territorial, ¿no? Por ser nosotros el dueño de esto o de aquello, tener el poder, ¿no?,
sobre esto, sobre aquello, para poder ser el que pone la ley, ¿no? Esto es mío, acá yo pongo las bases y condiciones, ¿sí? Y entonces garantizo la moral cristiana, garantizo la evangelización. ¿Será Jesús se manejó de esa manera o se manejó más bien con terrible paciencia, padeciendo, ¿sí?, las leyes y las imposiciones de otros? Es tremendo, Jesús va a morir incluso bajo las leyes de otros. Y como los judíos justamente no podían imponer su ley y su pena de muerte, la tenían que imponer los romanos, los judíos que odiaban a los romanos y sus leyes, se alían al poder romano para poder condenar a muerte a Jesús. Felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia. Felices los afligidos porque serán consolados. Ven que en todos los casos también una ética basada en la felicidad se basa en una finalidad, vamos a decir, en un final feliz, que va a pasar algo bueno. La felicidad no se basa en estar afligido, en tener que tener paciencia, ¿sí?, en ser un pobre. Bien, felices los afligidos porque van a ser consolados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Felices los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro porque verán a Dios. Ser saciados, como decíamos hace un rato, es la ética de la felicidad, justamente. El corazón del ser humano permanece inquieto, tiene hambre, tiene sed. Vamos a decir, en nuestra moral, nuestra mirada sobre el hombre incluye también el cuerpo, y por eso podemos usar como metáfora el hambre y la sed, aunque estemos hablando de la justicia, que es un bien espiritual, un bien moral propiamente. Pero todo repercute, todo nuestro ser sufre, hambrea, está sediento, y necesita ser saciado. El Salmo decía, como él busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, tiene sed de ti, de tu rostro. Dios mío. Y por eso acá podríamos decir, felices los del corazón puro, porque verán a Dios, se van a saciar de aquello para lo que fuimos creados, saciarnos del rostro del amado, del rostro del amante, del rostro de Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y acá, la bienaventuranza que le da título, que es tremendo, que le da título a la exhortación apostólica del Papa: felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces. Ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo, ¿sí? Alégrense y regocíjense, gaudete et exultate, sería el título de la exhortación. Ya es nuestro tiempo, pero quiero cerrar un minuto más, si me lo conceden, comentando algo mínimo más de acá. Yo creo, interpreto, tanto de las bienaventuranzas acá como de la elección del Papa acerca del título, podía elegir cualquiera otra de las bienaventuranzas, pero poner la clave de la santidad o la clave de la felicidad justo en esta bienaventuranza de la persecución, implica que en definitiva toda nuestra vida del Evangelio, nuestra moral, tiene algo de testimonio martirial, tiene algo de martirial, tiene algo de ser unidos nosotros también a la suerte de Jesús.
el Papa creo que no lo elige de casualidad. Ser cristiano hoy, vivir una moral cristiana, implica algo de testimonio martirial, ¿sí? De suerte de profeta, ¿sí? De anuncio de algo que va a llegar, pero que en nosotros lo que se manifiesta y lo que se ve es pobre respecto a lo que se promete, ¿sí? En nosotros, va a decir San Pablo, las huellas de la pasión de Cristo, para que en ustedes sobre la vida de Cristo. Hay algo de testimonio martirial que anuncia en medio de sufrimientos, de padecimientos, de dificultades, de persecuciones, de aflicciones, de necesidades, anuncia una felicidad que ya se nos está ofreciendo. Bueno, con esto nos quedamos por hoy. ¿Sí? Espero que se vayan metiendo, que les vaya sirviendo mucho todo esto. Se darán cuenta que se abren puertas y ventanas para todos lados. Cada vez que hablamos de estas cosas es tremendo. No saben lo que sufro de no poder hablar, dialogar más con ustedes, pero bueno, porque se abren muchísimas cosas para el diálogo. Pero bueno, acá estamos. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo la próxima. Muchas gracias. Será hasta el miércoles que viene a la misma hora y en el mismo canal. Muchas gracias a todos. Gracias, Adiós. Martín.